Bienvenido a la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Paz de Cristo. Amén. Puede ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. Gracias al Señor por una mañana más, un día más que podemos estar reunidos en el nombre del Señor para darle honra y gloria a nuestro Dios. Aleluya. Una hermosa mañana. Todos los días en el Señor son buenos. Amén. Y las misericordias dice que cada mañana son nuevas también. Vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios 34. Hoy vamos a estar hablando, con la ayuda del Señor, en esta hora, ¿cuál es el nombre de Dios? Tenemos una serie de estudios que vamos a estar presentando con la ayuda del Señor los domingos a esta hora. Para los hermanos que nos ven en otros países, en otros lugares, saludos desde acá de Costa Rica. Que el Señor los bendiga a todos. Hay hermanos que nos están viendo allá en Nicaragua, el hermano Carlos, los hermanos allá en Honduras, en Estados Unidos también, en Bolivia y en otros países. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Los estudios que presentamos acá los domingos a esta hora es con el fin de sacar a la luz ciertos o muchos pasajes que alguna gente no tienen muy claro. Siempre hay preguntas en relación a estos temas y sabemos que a la hora de la predicación no hay tiempo para exponer estos temas. Entonces qué bueno que podemos aprovechar de 9 a 10 hablando de estos diferentes temas que para algunos, repito, son difíciles. Gracias al Señor, que el Señor su misericordia nos da a entender para poder enseñarnos. Proverbios 34 dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Por misericordia, Señor, nos das entendimiento, nos das gracia, nos das sabiduría. Señor, rogamos que en esta hora que vamos a compartir este tema, tú toques la mente, el corazón en cada uno de los que escuchen, en mí también, Señor, que tú me des gracia para enseñar lo que dice tu palabra. No permitas que de mis labios salga palabra torpe, que salga error, que salga mentira, Señor, porque queremos en este lugar enseñar únicamente lo que dice tu santa palabra. Háblanos, Señor, haz en cada uno de nosotros lo que estemos necesitando. Confirma tu palabra en cada mente, en cada corazón, y ayúdanos cada día a ponerla por obra. Y no solamente, Señor, que tu palabra la pongamos por obra, sino que la enseñemos también.
que podamos ser esos portadores de esta doctrina gloriosa que tú dejaste a tu iglesia. Por el nombre de Jesús pedimos todo y te damos gracias. Amén. Ahora sí pueden sentarse otra vez. Alabado el Señor. Qué bueno es Dios. Gracias al Señor por los que estamos, los que vienen de camino. Sabemos que hay hermanos que vienen de un poquito lejos, pero ya van a llegar. Cada día, cada día hay oportunidad de hablar con diferentes personas de temas tan hermosos que están en la palabra de Dios. A veces, ahora con la facilidad que hay con el teléfono de poder compartir en una forma económica, porque antes yo recuerdo que una llamada a Estados Unidos gastaba como un poquito que hablaba $10 y a veces más. Ahora con el sistema de WhatsApp pues prácticamente no se gasta nada, igual que Bolivia, Honduras, otros países. Entonces, aprovechando eso, hay hermanos que hacen preguntas. Tal vez tienen duda, otros no están de acuerdo, en fin, cosas así. Pero casi todos los días hay la oportunidad de hablar con diferentes personas de temas como estos. E incluso a mí me ayuda cuando me hacen preguntas. ¿Qué creen ustedes en relación con esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué ustedes creen de esta manera? Me ayuda porque me muestra las necesidades que hay en algunas personas. Ese tema de, como les decía en el título, ¿cuál es el nombre de Dios? Cuando hacemos esta pregunta, sobran respuestas. Unos dicen, bueno, Dios se llama Jehová. Otros, Yahvé. Hay gente que dice, Dios es el eterno, y es cierto. Dios es el eterno Dios. Solo Él es eterno. Porque si hablamos de eternidad, nosotros vamos a tener una eternidad. Pero eterno solo Dios, que no ha tenido principio ni fin. Amén. Alabado el Señor. Pero la palabra del Señor es clara. Da luz para saber cosas que muchas veces nos trae dudas. Una de esas es, como decía, el nombre de Dios. Lo que acabamos de leer en Proverbios 34 parece como que confunde. Lo voy a leer de nuevo. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Parando allí. Tan solo leer esta parte sabemos que eso fue Dios, el único Dios. Sabiendo que este único Dios fue el que formó todas las cosas, el que creó todo. Pero hablando del nombre, nos comienza a dar revelación. Y dice,
da la respuesta. Dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Ahí está la revelación. Allí está la palabra clara. ¿Cómo se llama el que creó todas las cosas? No lo sabe, pero sí sabe el nombre del Hijo, que es el nombre del Todopoderoso Dios, del que creó todas las cosas. Es lo que está diciendo acá. Pero vamos a seguir. En el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer de diferentes maneras, usando diferentes calificativos, tal vez nombres. En una ocasión le dijo a Abraham, en Éxodo 6:3, le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Gloria a Dios. El Dios que todo lo puede, pero eso fue lo que le dio a conocer. Cuando estudiamos este tema, hay datos curiosos, pero se necesita mucho rato para explicarlos. Pero da la impresión que Dios únicamente habló de un nombre, se dio a conocer cada 2000 años, usando un nombre. Y también Dios se dio a conocer como el Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, o sea, el Omnipotente, yo soy el que soy, y muchas formas más. Pero si analizamos, no son nombres, quizás podríamos llamar nombres propios. Porque se dice, yo soy el que soy, no es un nombre propio. Amén. Yo soy el Todopoderoso, no es un nombre propio. Fueron muchos los nombres, pero en el Nuevo Testamento vale la pena resaltarlo. En estos 4000 años del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hace referencia a 4000 años de la existencia del ser humano. De Adán a Cristo pasaron 4000 años. Se habla de 4004 años, pero los 4 años adicionales a esos 4000 son los años del error que hubo en el calendario romano en relación al calendario judío. Pero la Biblia habla desde Malaquías, o más bien desde Génesis hasta Malaquías, cuenta la historia del ser humano de 3600 años. Pero son 4000 años. ¿Qué pasó con esos 400 años que faltan? Son 400 años que Dios no habló, no hubo profeta por 400 años. Entonces los 3600 años que habla de la historia humana, le agregamos los 400 años que Dios no habló, son los 4000 años. En estos 4000 años que pasaron del Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer por diferentes nombres, llamémosle así. Pero hay algo curioso, que en el Nuevo Testamento
comenzando en Mateo, hasta lo último que se escribió en la Biblia, que fue en la isla de Patmos, cuando el apóstol Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Dios se dio a conocer solo con un nombre. Y hay una razón por la que Dios se dio a conocer solo con un nombre. Porque el nombre de Dios era oculto. El nombre de Dios no había sido aún revelado, a pesar que se dio a conocer de diferentes formas. Padre Cristo. Amén. Aleluya. Si nosotros leemos Filipenses 2:9, encontramos algo muy interesante. Filipenses 2:9 dice así. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando del nombre de Jesús. Eso lo hablamos muchas veces. Eso toda la gente que lee la Biblia lo sabe, que es el nombre que es sobre todo nombre. Pero si hablamos del nombre de Dios, hay algo que vale la pena analizar. Si este nombre es nombre sobre todo nombre, y si el nombre del que está hablando es Jesús, quiere decir que Jesús, el nombre Jesús, está sobre cualquier otro nombre que exista. Y si Jesús no es el único y verdadero Dios, si Jesús no es el nombre del único y verdadero Dios, entonces si hubiera otro Dios o si hubiera otro nombre, el nombre de Jesús está sobre ese nombre que existiera. No sé si me explico. Padre Cristo. Amén. Decía hace un momento que el nombre de Dios era oculto. Ese nombre no había sido revelado todavía. Y hay una razón muy importante por lo que ese nombre no había sido revelado. Y esa razón tan importante es que todavía no existía el pueblo a quien le iba a ser revelado. En Isaías 52, 5 y 6. Isaías 52, 5 y 6. Los que están anotando, anótenlo. Esto es importante. Todo es importante. Ya se estaba acercando. Aquí comenzamos a ver que ya se estaba acercando el tiempo. Más adelante vamos a aclarar bien esto. Pero en Isaías 52, 5 y 6 dice así: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por qué sería que el nombre de Dios era blasfemado? ¿Verdad que casi a nadie le gusta que lo llamen de un sobrenombre? Casi a nadie. Allá en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Baltimore. Había un hermano
sé cómo, para entender, porque americanos somos los que nacimos en América. Pero ese era a lo que le llamamos americano, nacido en Estados Unidos. No hablaba español. Ese hermano, a todos los hispanos nos decía César. César es César. Y es que en la iglesia de Virginia, donde está la central, había un hermano que se llamaba César. Y César en inglés es César. Entonces, ese fue el primero que él conoció de la iglesia y lo llamaba César donde quiera que lo encontraba. Pero siguió diciéndonos César a todos. Para él todos los de la iglesia nos llamábamos César. Pero este hermano le decía a la esposa, la llamaba en los supermercados y donde había mucha gente le decía, Mom, ¿qué quiere decir mamá, verdad? Le decía mamá, Mom, solo así le decía, y se enojaba esta hermana. No le gustaba que le dijera Mom. Y nos decía a nosotros, yo no soy la mamá de él, ¿por qué me dice mamá? Pero casi a nadie le gusta que le llamen un sobrenombre. Sobrenombre en inglés es nickname. Pues, si a nosotros no nos gusta que nos llamen de un sobrenombre, que a veces parece irrespetuoso, ¿se imagina lo irrespetuoso que es llamar a Dios de otro nombre? Pienso que está muy mal. Pues a Dios lo llamaban de diferentes nombres. Para Dios, lo que podemos entender acá, por lo menos yo entiendo eso, que para Dios era una ofensa, porque no se llamaba del nombre. Y es que Dios nos dio a conocer su nombre con 4 letras que no tenían consonantes, entonces no se podía pronunciar realmente. Los israelitas, los judíos, ellos evitaron por mucho tiempo mencionar un nombre tan solo por no ofenderlo, por no decir mal el nombre. Entonces el 55 dice, ¿y ahora qué hago? Estoy hablando de Isaías 52, 55. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo lleva injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente he blasfemado mi nombre. Dios consideraba que su nombre era blasfemado. Entonces, todo esto es revelación, todo esto es, el Señor está alumbrándonos la mente para que podamos entender con facilidad, porque gracias al Señor está claro. Dice el 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Gloria a Dios. Porque el nombre de Dios será blasfemado. Dice el 56, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aquí hay una gran revelación para este tema. Dice, por tanto mi pueblo sabrá, no lo sabía, lo iba a saber, y era un pueblo que no existía, porque el pueblo de Dios era Israel, pero Israel lo iba a rechazar cuando viniera a salvarlo. Entonces dice, por tanto mi pueblo en el futuro sabrá mi nombre. Gloria a Dios. Un nombre que no se sabía, un nombre que no había sido revelado, un nombre que solamente la iglesia lo sabe, solo la iglesia lo tiene, porque lo que no es iglesia de Dios no sabe cómo se llama su Dios. Usted le pregunta,
Les pregunta, Padre Cristo, hermanas. Ustedes les pregunta a muchos. ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios, le dicen. Porque ellos saben que la Biblia dice que Jesús es Dios. Usted le pregunta la otra pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Porque ellos saben que la Biblia dice que hay un solo Dios. Amén. Ay, pero pregúntales. Entonces, ¿Jesús es el Padre? No, Jesús no es el Padre. Porque es que creen en tres. Pero si Jesús es Dios, 1 Corintios 8:6 dice, dijo Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Amén, aleluya. Si solo hay un Dios que es el Padre, y si Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Amén, hermano. Amén. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre superior a ese nombre. No hay otro nombre. Entonces, si no hay otro nombre, si Jesús es Dios y solo hay Dios que es el Padre, Él es el único Dios y solamente tiene un nombre. Amén. Pero vamos a seguir. Aleluya. Entonces estamos viendo que aquí Isaías 52:6 habla de un pueblo que no existía y habla de un nombre que no se conocía. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre allá en el futuro. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando? Dios. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alabado el Señor. Y estuvo presente. Amén, amén. Nada más que el mundo no lo conoció. Aleluya. Y aún muchísimos no lo conocen. Amén. Porque niegan que Jesús es el Padre. Y si usted les dice, echen fuera demonios, hacen de todo en el nombre de Jesús, porque saben que en el nombre de Jesús está todo el poder. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús hay todo poder. Ah, pero lo rechazan donde está la salvación. Cuando les dice que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ahí está. Hay un pastor allá en Estados Unidos que se llama hermano José Luis Lozano. Desde ahí se les atoró la carreta. Dice, bien. Isaías habla mucho de este tema. Aleluya. En Isaías 35:4 dice algo apoyando a esto que acabamos de leer. Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. ¿Y quién le agrega allí? ¿Qué dice allí lo que falta? Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. No iba a venir otro. Dios mismo que estaba hablando iba a venir a salvarnos. ¿Quién vino a salvarnos? ¿Cómo se llama el que vino a salvarnos? Es que ese es el nombre. Jesús es el nombre oculto. Jesús es el nombre que fue revelado a la iglesia. Jesús es el nombre que fue revelado a ese pueblo que comenzó el día de Pentecostés, que se llama iglesia y se sigue llamando Iglesia Apostólica. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá, no otro. Dios mismo vendrá. Gloria a Dios. Nada más que para venir a salvarnos no podía venir en espíritu, porque era necesario ofrecer un sacrificio ya en el Gólgota. Y Dios como espíritu no tiene cuerpo, no tiene sangre. Dios como espíritu no tiene que morir. Y el que iba a ofrecer el sacrificio allá en el Gólgota tenía que tener cuerpo, tenía que tener sangre, tenía que tener vida humana para poder morir.
¿Estamos entendiendo? Señor, bendiga una vez más a los que nos están viendo en diferentes países, que en este momento nos están viendo en diferentes países. Y yo sé que se gozan con estas enseñanzas, porque en Bolivia, en Honduras, en Estados Unidos, en diferentes países, hay muchísima gente que gracias al Señor, el Señor ya les reveló esta palabra. Estuvimos muchos años en una estación en radio en Estados Unidos. Se llamaba La Voz Apostólica, así se llamaba el programa que teníamos. Y por misericordia de Dios, esta palabra, estos mensajes, estas enseñanzas se dieron a entender. Y muchas personas hoy están en la iglesia, fueron bautizadas en el nombre de Jesús por haber enseñado estas enseñanzas, estos estudios en la radio. Y nos trataban muchos tan mal, a mí sobre todo me trataban muy mal. A mí me llamaban a la radio y me decían de todo. Pero alabado el Señor, porque aquí todavía seguimos enseñando esta misma doctrina. Y esta doctrina se va a enseñar hasta que se termine todo esto. Esta doctrina se va a enseñar hasta que el Señor diga, bueno, ya entró el último de los gentiles en la salvación. Ya no es necesario. Por eso yo siempre vivo diciendo, la visión no debe morir con el visionario. Aquí habemos muchos que aunque nos muramos, los que estamos acá están levantándose. Otros que van a seguir enseñando y predicando esta doctrina a todos los lugares, a todos los rincones, alabado Señor. Siguiendo en Isaías, hablando de cuál es el nombre de Dios. En Isaías 9:6 sigue dando luz al tema. En el mismo libro de Isaías 9:6 dice, por revelación de Dios el profeta escribió, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre. Está hablando del nombre. Y llamará su nombre como para que nadie se confunda cuando nazca, para que el pueblo de Dios no tenga confusión cuando naciera ese niño. Y le dice, llamará su nombre, lo primero que dijo, admirable. Y vamos a ver por qué. Dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí está diciendo que ese niño que iba a nacer se iba a llamar admirable. Pero le agrega más cosas, dice admirable, consejero. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo. El niño que iba a nacer era el mismo Dios manifestado en carne. Y ese mismo Dios es el Espíritu Santo, que es el Padre eterno. El niño que iba a nacer se iba a llamar Padre eterno. ¿Para qué quieren más luz los que no entienden o los que no quieren entender? Porque hay gente que no quiere entender. Padre Cristo. Amén, aleluya. Hay gente que no quiere entender. Hay gente que lo lee pero no quiere entender. A mí me decía un pastor en Bolivia. Este pastor en Bolivia, recuerdo que cuando nosotros fuimos misioneros allá en el año 92, llegamos. Y este pastor, cuando vio que comenzó a llegar gente y a llegar gente a la iglesia, porque nosotros por misericordia del Señor, unos meses después de comenzar cero en Bolivia, habían 100 hermanos y ya no cabíamos en el local, era un local pequeño, tenían que estar de pies todo el culto, pero ya estaban gozosos. Y este pastor comenzó a decirle a gente de la iglesia de él que conocía la verdad y se iba con nosotros, le decía, como nosotros íbamos de Estados Unidos, decían, ese gringo los está engañando. No creo que fuera por mi color, ¿verdad? Aleluya. Ni por los ojos azules. Ese gringo los está engañando. Y llega un hermano que se reunía antes con él, que ya había sido bautizado en el nombre de Jesús, porque el que no se bautiza en el nombre de Jesús, lo van a cocinar allá cuando llegue, cuando se muera.
No hay salvación. Y llega ese hermano que se llama Timoteo. Y me dice, Timoteo, hermano Durán, me dice, ¿sabe qué? El pastor fulano está hablando de usted y dice que ese gringo nos está engañando. Dígale que cuando voy, vamos a buscarlo. Me dice, vamos. Y fuimos a buscarlo. Llegamos a la casa. Y después de que hablamos mucho rato, recuerdo que tenía una Biblia bien grande. Después de que hablamos como 2 horas, cerró la Biblia hasta que sonó así, donde cerró la Biblia. Y me dijo este pastor, y voy a decir cómo se llama la iglesia, porque es cierto que me llamen en cualquier momento. Voy a Bolivia a poner de una iglesia que llama la UCE en Bolivia. Me dice este pastor, ¿sabe qué? Hay testigos. ¿Sabe qué? Me dice, en verdad ustedes les están enseñando la verdad. Y le digo, ¿acepta usted que está equivocado? Me dice, no me queda más. Es una iglesia grande. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces yo lo bautizo usted en el nombre de Jesús. Le reconocemos el ministerio. Usted vaya y bautice a toda esta gente para que no se pierda. Y este pastor con testigos presentes, oculares, que estaban escuchando, me dijo, pastor, si yo voy y predico esto a mi iglesia, así me dijo, como si la iglesia fuera de él. No, nadie es dueño de la iglesia, solo el Señor Jesús. Amén. Dice, si yo voy a predicar esto a mi iglesia, me ponen al paredón. Entonces siga predicando, lo que usted siga engañando, se van todos al infierno. Fue lo único que hablé más, ya no hablé más con este hombre. Pero hay muchos que saben. Pero yo no sé si es por la plata. No sé qué es lo que buscan, pero prefieren seguir engañando a la gente, seguir en el horror. Y en el horror también, porque eso es como un horror, ¿verdad? Y seguir engañando a la gente, pero aquí está claro. Aquí está claro. Pero este niño que iba a nacer según dice Isaías 9:6, lo primero que mencionó era que era admirable. Y eso nos lleva a otro pasaje. Busquen por favor Jueces 13. En Jueces 13, 17 y 18 vamos a ver por qué es que se llamaba admirable. Es que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba al ser humano en teofanías. Una teofanía es una manifestación angelical de Dios. Dios se daba a conocer en forma de un ángel. Se llamaba el ángel del Señor, el ángel de Dios. Dios se daba a conocer, se manifestaba, se daba a ver, se dejaba ver en forma de ángel. Y vamos a ver por qué. Ese pasaje de allí de Jueces 13, 17 y 18. Jueces 13, 17 y 18, hay algo interesante aquí. Dice así, dice el 17, entonces dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es qué? Admirable. Vea dónde estaba el nombre. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable. Es que el Señor está diciendo una teofanía, era un ángel que estaba hablando con Manoah, que Manoah era el papá de, ¿cómo se llama? De Sansón, eso quería saber. El papá de Sansón es el que estaba hablando con este ángel, que era una manifestación de Dios en una teofanía de Dios.
Y todavía hay algo que nos revela más. Voy un poco rápido por el tiempo. En ese pasaje dice que era el ángel de Dios. Y en Éxodo 23, 20 al 21, Éxodo 23, del 20 al 21, Éxodo 23, del 20 al 21, dice así. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice el 21, guárdate delante de él y oye mi voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre, ¿qué dice ahí? Porque mi nombre está en ese ángel. Aleluya. A Manoah le dijo que era admirable. Aquí le está diciendo, mi nombre está en el ángel. Dios se manifestaba en un ángel. El ángel del Señor. En el Antiguo Testamento. Pero lo curioso y glorioso, para que los podamos entender por misericordia de Dios, es que la última teofanía, que ya no fue teofanía, la última manifestación de Dios a la humanidad, ya no fue un ángel, sino que fue en su propio cuerpo. En el cuerpo que se manifestó, el cuerpo nacido de María. Su cuerpo humano. Dios se manifestó en carne, según dice 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio no de la Trinidad, porque no existe en la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? Solo hay un Dios que es el Padre, se manifestó en carne. Alabado al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Alabado al Señor. El nombre estaba en el ángel, pero todavía no se sabe cuál era el nombre. Aunque ya lo sabemos. Vamos a ir así en forma rápida. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Estaba oculto. Volvamos a Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Dios vino y estuvo presente, pero fue cuando vino a revelar su nombre a ese pueblo que no existía, que comenzó el día de Pentecostés. Amén, aleluya. Porque la iglesia verdadera comenzó el día de Pentecostés, que es la iglesia apostólica, la iglesia fundada, que Dios dejó a cargo responsabilidad humana, pero lógicamente guiada, dirigida por él. Fue la iglesia que nació el día de Pentecostés con 12 apóstoles y 120 hermanos que estaban con ellos aproximadamente. Y ese día se añadieron como 3,000, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Nadie fue bautizado diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Isaías 52:6, está hablando de que el nombre iba a ser revelado. Volvemos a repetir lo que leímos en Isaías 35:4, que dice: decidos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago, porque Dios mismo, no otro, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuándo vino Dios a salvarnos? ¿Cuándo fue que vino? Cuando se manifestó en carne. ¿Cuándo vino? Cuando vino en un cuerpo humano. Aleluya. En Mateo 1:18 comienza a revelar ya ese momento glorioso. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que José y María tuvieran relaciones íntimas, antes que José y María tuvieran más hijos, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta ya que José quería dejarla a María, pero no quería divulgarla, no quería avergonzarla, no quería que la gente hablara, porque decía José, eso no es hijo mío. ¿Quién sabe cuántos serán hijos de los papás que no son hijos, no son los papás, verdad? Aleluya. Hay muchos. Y José sabía que ese no era hijo de él. Pero entonces un ángel se acercó de José y le dijo, no temas en recibir a María tu mujer por esposa, ¿verdad? Aleluya. Porque lo que en ella Santo. es engendrado del Espíritu Santo Gloria a es. Dios. Gloria a Dios. Y sigue la historia en Mateo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Y Mateo 1:23 dice, lo que dijo la profecía en el mismo Isaías 7:14. Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos en Mateo 1:23 el cumplimiento de esta profecía que fue aproximadamente 700 años antes. Y dice Mateo 1:23 el nacimiento. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y de una vez da más luz. Y de agrega que traducido es Dios con nosotros. Isaías, el cumplimiento de Isaías 35:4. Decida de corazón apocado, cruzado, no temáis, y aquí que el escollo viene con mi pago, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Allí estaba Dios mismo salvando. ¿Y qué nombre le pusieron? El nombre está en Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Jesús es el nombre que fue revelado a la iglesia. Porque los que no son iglesia rechazan el nombre cuando dice que se tienen que bautizar en el nombre de Dios. Hermanos, se me terminó el tiempo, se terminó la grabación. Padre Cristo a todos, démosle un aplauso al Señor. Esperen el Señor. La paz de Cristo sea contigo. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para recibir novedades de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Bendiciones.